Hola, 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 bienvenidos a un nuevo encuentro de los jueves de Raíces de Sefarad, de este ciclo especial de mayo con unas cuestiones fabulosas que estamos dejando grabados. Saben que esta vez están siendo grabados los programas de mayo, por eso las preguntas las pueden hacer, pero las vamos a contestar en junio. Así que bienvenidos a todos a este nuevo encuentro que nos pone tan contentos. Y saludo, por supuesto, a Liliana, que está en otra parte de nuestro centro cultural. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto presentarles estos temas tan interesantes que vamos descubriendo cada día. Hoy un tema muy particular. Bienvenidos a todos y vamos a empezar con la presentación. Hoy tenemos un lujo de aquellos, ¿eh? Qué lujos que nos damos. Pero vamos a empezar, como siempre, contándoles los preliminares que siempre nuestro trabajo es sin fines de lucro, todo es gratuito, todo es sin cargo, pero las donaciones son siempre bienvenidas porque están los gastos de plataforma y todo esto. Entonces, ya sea aportando en forma monetaria a través de PayPal o las transferencias de las distintas formas, o simplemente poniendo un like, un me gusta a los videos o a todas nuestras publicaciones, con eso ya nos ayudan un montón. Pero vamos a las actividades que tenemos para las próximas semanas, para próximos días. Sí, el próximo día de domingo, día de Al-Had, tenemos nuestra actividad en ladino y Derné con sus delicias, en vivo con Karen Sharjon y Ida Ben Romano. Hay un pequeño error en el flyer, ya lo vamos a corregir. Ida Ben Romano, ellas nos van a hablar sobre Edirne, una ciudad en Turquía. Y siempre, como ya saben, es en ladino. Y el próximo jueves vamos a ofrecerles la entrevista que tuvimos el honor de tener con David Serero, una voz sefaradí para el mundo. Estuvimos con el cantante en su visita a Buenos Aires y tenemos una entrevista preciosa para ofrecerles. Sí, si no saben quién es David Serero, pueden googlearlo y se van a sorprender de la calidad de cantante que este judeo marroquí, no, nacido en París, está llevando por todo el mundo y cómo mete las cuestiones sefaradíes y hasta mete la Dio querida en la presentación de la ópera del barbero del Mercader de Venecia. Se van a realmente a sorprender. Esto es para el jueves que viene. Y para hoy, y para hoy tenemos esta mesa redonda con la presentación del libro ¿Cuánto os hemos echado de menos? Desde España con Álvaro Albacete Perea, José Antonio Lisbona y Rubén Lerner. Así que ahora los vamos a presentar para que ustedes conozcan quién es cada uno de ellos. Álvaro Albacete Perea es diplomático de carrera, actualmente ocupa el puesto de secretario general adjunto de Educación Superior e Investigación en la Unión por el Mediterráneo, una organización internacional que cuenta con 43 Estados miembros. Más recientemente, el embajador Albacete ha ocupado los cargos de secretario general adjunto del Centro de Diálogo Internacional y asesor diplomático en el gabinete del presidente del Gobierno de España, y el embajador Albacete ha desarrollado parte de su carrera como diplomático trabajando en organismos internacionales como la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y el Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina, Bolivia y Panamá. José Antonio Lisbona es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de la Sorbona de París, politólogo e historiador con más de 35 años de ejercicio profesional. En el año 2012 recibe el premio Samuel Adaz a la amistad España-Israel y en 2021 el premio Corona de Esther por el Centro Sefarad Israel. En la actualidad colabora en docencia e investigación con la Universidad Juan Carlos de Madrid y es miembro de la Society for Sephardic Studies, integrado en The Mandel Institute of Jewish Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Consejo Asesor del Centro Sefarad de Israel.
Y nuestro tercer invitado, Rubén Lane, nacido en Bogotá, estudió en Colombia, España y Estados Unidos, donde se graduó de la Universidad de Siracusa en 1983 y cursó en 2010 el programa de Alta Dirección de Empresa en el IS Business School de la Universidad de Navarra. Su trayectoria empresarial se extiende a lo largo de las 4 últimas décadas. Es miembro de la Junta del Instituto Weizmann de Ciencias y en 2010 fundó Nagrela Editores, de la que él es editor. Bienvenidos Rubén, José, Álvaro, bienvenidos a esta mesa redonda, que no es un formato habitual para nosotros, pero nos encanta tener con tan prestigiosas personas. Bienvenidos a Raíces de Sefarad. Muchas gracias. Bueno, tenemos un libro que salió hace poco, que es ¿Cuánto os hemos echado de menos? Y vamos a intercambiar opiniones sobre lo que es este maravilloso libro que yo voy a comenzar describiendo muy poquito, que se trata de no solo de muchos testimonios que tiene esta ley, las consecuencias de esta ley, todo lo que sucedió después, sino hay antecedentes, hay un montón de las cosas que tenemos para hablar. Así que te invito, José, a comenzar con esta mesa. Muchas gracias, Marcelo. Yo quería preguntar primero a Rubén, como editor, ¿cómo surge este libro? ¿Cuál fue la idea y cómo surge la idea de editar este libro? Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, pues la idea surgió en Italia, en una cena con Alberto Ruiz Gallardón, en la que se nos ocurrió hacer un libro sobre la experiencia de la nacionalidad. Lo publicamos con la intención de divulgar la aplicación de la ley de concesión de nacionalidad española a sefardíes. Y el libro es una obra colectiva donde aparecen testimonios de protagonistas de los aspectos de esta historia, tanto de los promotores institucionales, entre los que tenemos a varios exministros españoles, como textos de más de una treintena de solicitantes de todo el mundo, en la que cuentan su experiencia personal cuando solicitaron la nacionalidad, sus motivos particulares y hablan de sus países. Es un libro que tardamos 3 años en editarlo y estamos muy contentos y muy orgullosos de él. Rubén, como muy bien has dicho, el libro tiene 2 estructuras, una estructura racional por parte de los testimonios de los protagonistas que redactaron y desarrollaron esta ley, entre los cuales nos encontramos con Álvaro Albacete, autor también de un capítulo, y una segunda parte que es una parte más emocional por parte de testimonios de aquellos solicitantes. ¿Nos puedes decir algunos de los autores, tanto de la parte racional, que fueron testigos y protagonistas del desarrollo de la ley, como de qué países proceden algunos de los solicitantes en la segunda parte? Por favor, Rubén. Bueno, pues entre ellos estás tú, que pones el contexto histórico muy interesantemente y muy consensuadamente, en la que hablas bien de cómo se gestó la ley desde el principio, con sus antecedentes históricos. Álvaro, que participó muy directamente en la ley, también habla cuando fue director general de Centro Sefarad, y cómo se hizo la ley. Y bueno, está Alberto Ruiz Gallardón, que fue el ministro que más lo impulsó, Rafael Català y diferentes ministros. Luego los testimonios, pues hay varios testimonios. Yo me quedo, por ejemplo, con el de Annette Cabelli. Annette Cabelli es una mujer que sobrevivió a la Shoah y que era francesa. Ya no está entre nosotros, desafortunadamente, pero su testimonio lo tenemos. Y cuenta un poco cómo ella y por qué decidió aplicar a la ley de nacionalidad sin ninguna intención de tener un pasaporte, sino por volver a sus raíces sefardíes. De hecho, lo tenemos en el final del libro. Ella dice un texto que lo voy a repetir, que a mí me conmueve mucho. Dice: soy sefardí, heredera de la nostalgia de la tierra de España, que recibí de mi madre. Hablo la vieja lengua de los judeos, se llevaron de Sefarad,
y que pasó de padres a hijos hasta mi generación durante 500 años de historia. Soy superviviente del horror de la Shoah. Mi hermano fue asesinado por los nazis, todavía en Salónica, y mi madre acabó sus días en el infierno de Auschwitz. Y ahora proclamo, por la memoria de mi madre, que con orgullo he vuelto a ser española. Quiero por ello dar gracias a España y de manera especial al rey y a su madre. Qué bonito es sentirse de nuevo en casa. Pues eso es un poco destila bien la idea que queríamos hacer, que era expresar los sentimientos y las sensaciones de la gente que aplicó a esto y cómo buscó sus raíces y las encontró. En la segunda parte has mencionado el testimonio de Annette Cabelli, también está entre los autores Marcelo, que luego le preguntaremos, pero hay una gran parte de esos 29 testimonios que proceden de América Latina, porque la mayoría de los solicitantes y también de los que han obtenido proceden básicamente del continente latinoamericano. ¿Nos puedes contar un poco cómo se ha desarrollado la búsqueda y la identificación de estos testimonios? Por favor, Rubén. Sí, con mucho gusto. Bueno, trabajamos muy de cerca con la Federación de Comunidades Judías, que nos ayudó a identificar a testimonios, gente que haya aplicado la ley, que fuesen relevantes y que fuese gente que tenía un sentido. Y entre ellos, efectivamente, contamos con el testimonio de Marcelo. El país que más aplicantes tuvo fue México, donde contamos con varios protagonistas, y Argentina fue uno de los países importantes también de solicitantes. Lo que quisimos hacer fue poder encontrar testimonios de diferentes países que fuesen testimonios relevantes e interesantes. Entonces tenemos testimonios de un montón de diferentes países. Sí, he visto también que además de los latinoamericanos existen los que proceden de los Balcanes y de Israel también. Personas de diferentes edades, gente joven que ha solicitado no por intereses personales, sino por emoción, y también como Mordejai Ben Avir, que ya tiene más de 90 años en Israel. ¿Cómo habéis seleccionado esas características de solicitantes, ya no solo por grupos geográficos, sino también por grupos de edades y por intereses y por motivaciones? Pero lo que hicimos fue enviar cartas a muchos solicitantes, nos pusimos en contacto con ellos y les pedimos que nos relatasen sus motivos para aplicar, un poco cómo fue su búsqueda familiar y sus raíces. Intentamos reflejar un poco pues, el universo de personas que aplicaron de diferentes países. Como sabes bien, hubieron más de 150.000 aplicantes y de una treintena de países que aplicaron. Por último, en el libro, aparte de esas dos partes estructuradas, ya sea de los artículos y capítulos que han redactado los propios autores, protagonistas que redactaron la ley, como Álvaro, entre otros, y la parte de testimonios como el de Marcelo, hay una tercera parte que es un apéndice documental interesante. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué puede encontrar el lector en ese apéndice documental, Rubén? Bueno, principalmente las estadísticas de dónde aplicaron, en qué estado estaban las aplicaciones cuando cerramos el libro y un poco geográficamente de dónde venían las aplicaciones. Es muy interesante conocer un poco pues, también toda la ley, el edicto de expulsión y las diferentes estadísticas que publicamos. Sí, efectivamente, yo creo que para los lectores, aparte de leer los testimonios, es interesante en este apéndice van a encontrar desde el edicto de expulsión, pasado por el Real Decreto de Primo de Rivera en 1924, que es uno de los antecedentes, el propio discurso del rey Juan Carlos I, cuando estuvo por primera vez en la sinagoga de Madrid en 1992, conmemorando los 500 años de la expulsión, la propia ley de que estamos ahora hablando de ello, en las palabras del actual rey Felipe VI con motivo de la conmemoración, que es donde ha salido este título, y a su vez también algún documento más. Porque, como he dicho, las palabras de Felipe VI fueron: ¿cuánto os hemos echado de menos?
¿Fue fácil elegir entonces el título del libro, Rubén? Bueno, el título es un título en principio no comercial, pero las palabras estas las palabras de Su Majestad el Rey calaron tanto en la sociedad y en los que aplicaron a la ley, que nos pareció muy adecuado poner ese título. ¿Cuántos hemos echado de menos? Es un título que refleja muy bien el anhelo de volver a España y de los españoles que nos echaron de menos. Bueno, echaron de menos a los sefardíes. Yo tengo la suerte de tener una mujer sefardí, pero soy askenaz. Por último, como editor, ¿a quién está destinado este libro? ¿Quién es el lector? ¿A quién le puedes recomendar el libro? Este libro es para cualquier persona que esté interesada en conocer un poco los pormenores de la historia y sobre todo poder leer testimonios de primera mano y del por qué se aplicó a esta ley y quiénes aplicaron y por qué aplicaron y cuáles fueron sus intenciones. Hay intenciones muy variadas, desde el señor que está buscando un pasaporte de la Unión Europea hasta motivos muy sentimentales, buscando sus raíces y encontrando su historia. Muchas gracias, Rubén. A ti. Nos encontramos también con otro autor, que es el embajador Álvaro Albacete, que desarrolló la ocupación de, como dice el título de su colaboración, empezar a escribir la ley. Básicamente, cuando él, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, tenía una doble función, era al mismo tiempo el embajador de misión especial para las relaciones con las comunidades y organizaciones judías, y la segunda gorra era la de ser el director general del Centro Sefarat Israel. Esas dos ocupaciones le llevaron entre el 2011 y el 2014. Álvaro, tú has titulado tu ponencia como empezar a escribir la ley. ¿Qué destacarías de esta ley? Muchas gracias, Juan Antonio. Permíteme que empiece agradeciendo a nuestros amigos de Sefarat la invitación a participar en este intercambio de pareceres y darme la oportunidad de compartir mis experiencias en el inicio de la ley. Estoy encantado de estar. Álvaro, que te interrumpa un segundito, solamente también para agradecerte esto que has dicho y también dispensarte desde ahora, que sé que te tienes que ir temprano. Fue difícil combinar todos los horarios, así que quería avisarle a todos que si de repente no estás es que tenías un compromiso. Así que disculpa la interrupción y adelante. Gracias, Marcelo. Para mí es muy grato estar entre amigos y quiero comenzar destacando esta idea de estar entre amigos, porque ese ambiente de amistad estuvo muy en el origen de la ley. Quiero decir que desde el primer momento que comencé a hacer los preparativos de la ley, a juntar ideas, a recabar información, informes, pareceres, puntos de vista de expertos, siempre me encontré en la administración española un contexto muy favorable a sacar adelante la ley. Lo digo en relación con mis compañeros del Ministerio de Exteriores, pero también del Ministerio de Justicia, técnicos, administradores, también en el Parlamento Español, etcétera, ¿no? Con todos aquellos con los que tuve la fortuna de colaborar en el inicio de la ley, forjamos un contexto muy favorable y ese ambiente reflejado hoy, ¿no? con un mayor cariño, ¿no? de amistad, sino hasta ese punto sí fue un ambiente, desde luego, muy positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la colaboración, y fue finalmente muy fructífero. Así que me parece justo decir que desde el primer momento hubo en la administración española una recepción tremendamente favorable. Conecto esta idea con la última de las frases de mi capítulo en el libro, ¿no? Que es que la ley refleja la realidad de una España en el siglo XXI, que es una España abierta, generosa, comprensiva, interesada en su propia historia y, bueno, pues enormemente
plural y receptiva a ideas que supongan siempre el reconocimiento del otro, ¿no? Bueno, pues esa España del siglo XXI es una España que también se refleja en nuestra administración y quería ponerlo de manifiesto. Me preguntabas, José Antonio, por los primeros pasos de la ley, porque es así, sí, como ¿Qué destacas de los primeros pasos? He acordado titular mi intervención o mi aportación para el libro, ¿no? Mira, me gusta mucho hablar del por qué surgió la ley, o sea, esos primeros momentos en los que se puso por primera vez encima de la mesa la idea de la ley. Desde mi punto de vista hay dos porqués respecto a la ley. Hay un porqué un poco más esencial, que es la razón de ser de la ley, y muchos de vosotros, tú también, José Antonio, habéis escrito sobre eso, no me corresponde a mí abundar. Es pues esa idea de una deuda histórica, según lo explican algunos, o esa idea de una relación privilegiada con la comunidad judía, ¿no? A partir de que España es el origen de esa comunidad que se conoce como la comunidad sefardí, ¿no? Bueno, pues esa es la razón de ser de la ley, que han acompañado desde la expulsión sus raíces sefardíes y que se refleja en muchas cosas, ¿no? Desde las tradiciones a la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la propia existencia digamos, de ese cúmulo histórico quizá justifica suficientemente la ley. Pero como digo, eso es un porqué esencial de la ley. Hay otro porqué que quizá es menos interesante, pero creo que tiene relevancia para historiadores y para todos aquellos que se han beneficiado de la ley en el momento actual, que es el porqué de la ley hoy. No es el porqué esencial de la ley, sino que es por qué sale la ley en el año 2015, por qué se aprueba la ley en ese momento. Y con sinceridad tengo que deciros que no tengo una respuesta precisa, ¿no? Una respuesta escueta. Tengo que elaborar un poquito. Y lo primero que quiero decir al respecto es que la reivindicación de que hubiera una ley que restituyera la expulsión de los judíos de España no era una reivindicación palpable en el ambiente cuando yo asumí la responsabilidad de embajador de las comunidades judías. No existía en ninguno de los papeles que yo había visto y tampoco surgió en ninguna de las reuniones que yo había tenido, que fui teniendo durante los primeros meses, ya fuera con la Federación de Comunidades Judías, con las comunidades judías de España y de fuera de España, con representantes de organizaciones judías internacionales, ni tampoco con los políticos que me habían otorgado la responsabilidad de la embajada en misión especial, en fin, ni con políticos de signo diferente al gobierno en aquel momento. Tuve la oportunidad, como digo, de entrevistarme con interlocutores de diversa naturaleza y nadie en aquel momento puso sobre la mesa la necesidad de abordar esa cuestión. Así que la pregunta, como veis, requiere muchos matices, ¿no? ¿Cómo surgió? También me interesa decir que la ley no nace en ningún caso como una respuesta política a un compromiso político. Es decir, la ley no existía en el programa electoral de ninguno de los grandes partidos políticos, ni pequeños. No existía en el programa electoral del gobierno ni de la oposición en aquel momento en España. Así pues, a pesar de que la ley saliera impulsada por un determinado gobierno, creo que es justo decir que la ley no tiene ese componente político de lucha política entre unos y otros. Es una ley que nace por unas circunstancias a las que me voy a referir ahora, pero que bien podían haber surgido con otro gobierno y que hubiera sido respaldada por la oposición. Ese carácter apolítico de la ley me parece que es un valor que quienes creemos verdaderamente en la ley debemos rescatar y destacar en todo momento. Y finalmente, ¿por qué surge la ley? ¿Cuáles son esas circunstancias que determinaron que la ley surgiera si no aparecía en los papeles, si ninguno de los interlocutores reivindicaba que fuera solicitada ante el gobierno y si no aparecía tampoco en los programas políticos ni del gobierno ni de la oposición? ¿Por qué surge la ley en ese momento histórico? ¿Por qué empieza a hablarse de la ley a finales del año 2011, principios del año 2012 y finalmente cristaliza en el año 2014?
Hay un cúmulo de respuestas para eso. No es una respuesta unívoca. Pero sí hay unas circunstancias de peso que determinan que se empiece a hablar de la ley. Y esas circunstancias de peso son dos. La primera es el cúmulo de solicitudes de nacionalidad ante el Consejo de Ministros de España por parte de judíos de origen sefardí. Fundamentalmente provienen esas solicitudes de Venezuela y de Turquía, pero no solamente, de muchos lugares de España en los que los judíos de origen sefardí encuentran o tienen una sensación de inseguridad y reivindican, más que reivindican, solicitan que España les dé la nacionalidad española de tal forma que les proteja ante una situación que les genera cierta inseguridad. Eso se venía produciendo durante años ante el Consejo de Ministros de España, pero se había solventado con medidas muy extraordinarias, que era otorgar la nacionalidad mediante carta de naturaleza y hacerlo por casos individuales y en algún momento en fin, con respuestas un poco más masivas que posibilitaron la nacionalidad española. Pero hubo un momento durante el año 2011, a finales de 2011, principios de 2012, en que el cúmulo de solicitudes había colapsado la capacidad del gobierno para dar respuesta individualizada a esas solicitudes. Y como digo, las circunstancias son dobles. O sea, en primer lugar, el colapso que existía en el Consejo de Ministros de esa reivindicación de nacionalidad española a través de ese procedimiento extraordinario que se conoce como Carta de Naturaleza. Y en segundo lugar, hay una segunda explicación de por qué la ley de nacionalidad empezó a contemplarse de una manera seria. Y es que junto con ese colapso ante el Consejo de Ministros, hubo en ese momento histórico personas que tuvieron la visión y el coraje político de proponer una medida que en el primer momento o inicialmente podía estimarse tremendamente complicada y casi imposible por distintas razones históricas, políticas, etc. Y entre esas personas, pues seguro que hay otros, digamos, otros protagonistas que merecen ser destacados, pero yo que estuve desde el minuto cero en la elaboración de la ley, puedo decir que la intervención decidida del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerup, fue decisiva. Yo trabajé con ellos codo con codo en los primeros momentos y fuimos capaces de ver entre todos la necesidad de que la solución a ese colapso de solicitudes ante el Consejo de Ministros no se hiciera mediante soluciones puntuales, sino que se les diera una solución más permanente, más estructural y que al mismo tiempo pues compensara una deuda histórica que todos conocíamos. Y esas personas que tuvieran esa visión fueron Alberto Ruiz Gallardón y Isaac Kerup como presidente de la Federación de Comunidades Judías y como ministro de Justicia de España. En fin, me parece de justicia hablar de estas personas y me parece que puede dar luz a quienes en el futuro se pregunten sobre el origen de la ley. Tú tienes razón, efectivamente, a la segunda pregunta que te iba a hacer, puesto que por parte de la Administración española la ley es coparticipante por parte de dos gabinetes ministeriales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En efecto, en las primeras conversaciones por parte de Justicia las lleva el propio ministro, en este caso Alberto Ruiz Gallardón. En el caso del Ministerio de Exteriores, tú estás al frente de esas primeras incipientes conversaciones, de los primeros borradores, con una pata muy importante que no desarrollaría la ley, pero sí que tenía que dar un sustento y un apoyo y un consejo y una recomendación, que era el papel de la Federación de Comunidades Judías de España a través de Isaac Kerup. Yo diría que son las tres patas esenciales para el desarrollo de la ley. Inicialmente, tú no estás al final de la ley, conozco los primeros borradores que eran menos complicados que de los que al final surgió la ley, pero sí que me gustaría que hablaras un poco de ese entendimiento de entre Justicia, Exteriores y la Federación de Comunidades y cómo luego se plasmó para antes de que llegara al desarrollo en lo que sería la aprobación en las Cortes Generales de España. Bueno, mucho
no sé si mucho, pero algo se ha escrito sobre esta cuestión en el libro que también ha editado Rubén Lerner. Por cierto, quiero felicitar a Ana Grela, a Rubén Lerner por la edición de este libro, que es magnífica. No es cualquier libro. Rubén no se ha limitado a transponer textos que ha recibido de terceras personas, sino que los ha cuidado como si fuera orfebrería y ha hecho un libro muy bonito, además de interesante. Y quiero personalmente felicitarle por eso. Es una edición magnífica que está realmente cuidada. Digo que algo se ha escrito sobre eso que preguntas, José, en el libro de Rubén Lerner. Mira, yo creo que la ley se vio de una manera natural por parte del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía bajo su responsabilidad la relación con las confesiones religiosas de España, también con la religión judía y con la comunidad judía. Y tenía bajo su cargo las relaciones con la Federación de Comunidades Judías de España, que es quien oficialmente representa a la comunidad judía en España a través de un acuerdo que se firmó en el año 1992. Este acuerdo no es un aspecto menor de la relación entre la Federación de Comunidades Judías y el Ministerio de Justicia español, porque a través de ese acuerdo España reconoce a la Federación de Comunidades Judías como un interlocutor oficial. Así que a partir del año 92, cualquier aspecto que atañe a la comunidad judía se solventa oficialmente con la Federación de Comunidades Judías, que tiene esa legitimidad reconocida con una norma con rango legal, que es el convenio que se firma en el año 1992. Y desde el Ministerio de Justicia, a través de estas conversaciones que yo he descrito con anterioridad y, en fin, a través de los problemas que he señalado que digamos que caían bajo la responsabilidad del propio Ministerio de Justicia, vieron cómo la discusión iba creciendo y casi orgánicamente vieron crecer la idea. Así que para el Ministerio de Justicia y para el Ministro de Justicia la ley fue, en fin, un efecto natural. No lo fue para el Ministerio de Exteriores, que no estaba tan avezado en esos aspectos, que no tenía esa relación con la Federación de Comunidades Judías y que desconocía la naturaleza del debate hasta que llegó finalmente a la mesa del ministro. No me corresponde hacer a mí valoraciones personales, mucho menos a personas que han sido jefes míos en algún momento en la administración española y bueno, pues ellos tendrán en algún momento la oportunidad de narrar sus experiencias personales, profesionales durante aquellos meses de difícil negociación para que saliera adelante la ley. Sí quiero decir que a pesar de ser embajador de España y de ser funcionario del Ministerio de Exteriores, desde el primer momento mi apuesta fue una apuesta comprometida por sacar adelante la ley y bueno, pues mi colaboración con justicia a los niveles que he señalado, en fin, también con otras personas a las que quiero rendir homenaje, como fue particularmente Joaquín Rodríguez, que en aquel momento era director general de Registros y Notariado, fue siempre una relación tremendamente fluida y finalmente muy fructífera. Aprovechamos actos muy importantes para la comunidad judía, como es particularmente el recuerdo del Holocausto, el 27 de enero, que tradicionalmente se hace en el Senado de España, en una antigua cámara de plenos, para lanzar ideas que pudieran ir haciendo ver a la sociedad española y a otros actores políticos que la ley o que los preparativos de la ley iban avanzando. Creo que fue una estrategia tremendamente eficaz y fructífera y bueno, pues el entendimiento, como digo, con justicia a nivel administrativo fue bueno, a nivel político también en el libro se cuentan los encuentros entre el ministro Gallardón y el entonces ministro de Exteriores. El presidente de la Federación de Comunidades Judías ha sido más elocuente en su texto y bueno, pues como digo, pues en algún momento el propio ministro de Exteriores de la época tendrá seguro la oportunidad de tener su propia explicación y de narrar los hechos.
Por último, Álvaro, una mención especial, puesto que tú destacas en tu texto, y es cierto, porque uno de los éxitos de la ley es que para ostentar o solicitar la nacionalidad española se suprimía la necesidad de renunciar a cualquier otra nacionalidad, que no tuvieran la necesidad de renunciar a la suya propia. Eso ha supuesto que, sobre todo en repúblicas latinoamericanas, que haya llegado a hasta 150.000 peticionarios, de los cuales al final, ya sea porque unos han ido por la vía portuguesa, otros porque no han concluido el expediente, ha habido 85.000 peticiones, de las cuales ya se han tramitado 69.000 en positivo. Pero ¿tú crees que eso fue uno de los éxitos iniciales básicos para que haya tantas peticiones? La no renuncia de la propia nacionalidad. Y gracias, Antonio. Creo que esa pregunta es muy interesante. Yo cuento en el capítulo que he tenido la oportunidad de escribir una anécdota con el entonces antiguo presidente de Israel, Isaac Nabón, el quinto presidente de Israel, el único presidente de origen sefardí de Israel. Lo conocí en el año 2012 con motivo de la entrega de unos premios de los que yo también fui beneficiario, Samuel Toledano. Y cenando con él ese día y hablando con él al día siguiente también, abordamos la cuestión de la posible nacionalidad a los judíos de origen sefardí. Y él no tuvo una respuesta clara. Era una persona, yo lo cuento así en el capítulo, una persona tremendamente despierta y abierta. En aquel momento ya tenía más de 90 años, pero es una de las mentes más brillantes con las que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera. Y recuerdo muy bien su respuesta. Él me decía: Álvaro, yo que he trabajado con Ben Gurión y que he vivido el nacimiento de Israel, tengo un compromiso muy firme con el sionismo. Y bueno, pues elaboramos aquello un poco. Yo me quedé pensando durante días, durante semanas. Luego me vi con el propio embajador de Israel en Madrid. Tampoco se mostraba muy partidario de la ley. Y sus temores venían del hecho de que quizá la nacionalidad podía suponer que personas que habían decidido ir a vivir a Israel pudieran optar por la nacionalidad y que eso les obligase a abandonar Israel por incompatibilidad de nacionalidades. Así que los comentarios de Nabón y de Alon Bar, que era el embajador de Israel en aquel momento en Madrid, nos llevaron a darnos cuenta de que para que fuera exitosa la ley desde el punto de vista de nuestras relaciones de España con Israel, había que salvar ese obstáculo que era que las personas no tuvieran que renunciar a su nacionalidad israelí. Ese fue el primer, digamos, el punto de partida para la cuestión de la doble nacionalidad. Luego, por supuesto, sabemos que eso ha favorecido que otras personas con otra nacionalidad distinta a la israelí también se pudieran beneficiar de esa doble nacionalidad que prevé la ley. Pero siendo completamente honesto en la manera de explicar cómo surgió la necesidad de plantear la doble nacionalidad, fue muy claramente en relación con Israel y a raíz del comentario que hizo Isaac Nabón. Muchas gracias, Álvaro. Marcelo Benveniste no solamente es quien nos ha convocado y organizador de este Centro Cultural Sefarad, sino que él es también uno de los autores de esa segunda parte del libro, la parte más racional y emocional al mismo tiempo, de los 29 testimonios de aquellos que solicitaron y han obtenido la nacionalidad española. El capítulo de Marcelo se titula Mi vida, un rico aroma a sefardí. Y la primera pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones y las razones para las cuales querías ser español? Bueno, José, si me permites, antes de responder tu pregunta, quiero agradecerle a Álvaro su presencia, pues sabemos que ya se está por ir. Después agradeceremos a los demás. Así que, Álvaro, muy valioso todo lo que nos has dicho. Hay historia contada en primera persona y es sensacional que eso sucede y que suceda aquí nos enorgullece. Muchas gracias, Álvaro, y te liberamos porque sabemos que estás con el tiempo muy justo. Y volviendo a la pregunta de José Antonio, nosotros estuvimos muy cercanos a la ley
desde antes que existiera, inclusive desde algunos pasos de los que comentaba recién Álvaro. Nosotros siempre tuvimos, como tanto a nivel institucional como en forma personal, junto con Liliana, muy buena relación, tanto con la Federación de Comunidades Judías de España, en particular con Isaac Kerub, con todos los funcionarios de la Federación, así como del Centro Sefarad de Israel, con todos quienes entonces estaban dirigiendo en ese momento el Centro Sefarad. Entonces, estábamos al tanto de todo lo que iba sucediendo, al punto tal que cuando empezaban a formarse las plataformas informáticas para que suceda todo esto, tanto del lado de la Federación para pedir el certificado de Sefaradí, como así después en el Ministerio de Justicia, en lo que va a ser la plataforma que une toda la tramitación. Bueno, fuimos los primeros que nos pidieron para hacer las pruebas previo al lanzamiento de la plataforma, con lo cual tuvimos muy cercano el nacimiento de esta ley. Esto nos llevó a que participemos después mucho en lo que eran las explicaciones, hemos dado muchas conferencias, hemos ayudado a infinidad de gente y como buena institución sin fin de lucro lo hemos hecho sin cobrar nada, a ayudar a un montón de gente a que pueda llevar adelante su trámite. Yendo a lo que es mi participación en el libro, Mi vida, un rico aroma sefaradí, debo decir que primero felicitar a la gente de Nagrela, porque siempre los editores ponen un título y a veces el título amenaza contra todo lo que dice de abajo y realmente con el título sacaron esa frase que para mi gusto describe muy bien. Y cuando recibí el libro, volví a leer lo que había escrito, la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo atrás, y mi conclusión fue que hoy escribiría lo mismo, es exactamente escribir lo que hoy, si tuviera que escribirlo, lo escribiría nuevamente, porque tiene una parte muy emocional, que es la fundamental, es lo que me llevó a hacer el proceso de nacionalidad y obtener la nacionalidad española. Es absolutamente emocional, es ligarme con aquellos abuelos de hace más de 500 años y formar parte de ese círculo. También contar cómo es la experiencia de ser sefaradí, que es lo lindo de ser sefaradí, no solamente con las ricas comidas, y por eso lo de aroma es una palabra extensa que se refiere mucho más allá a lo que es el aroma en términos literarios. Luego también, inclusive hice algunas críticas, y también eso es válido del libro, y creo que no fui el único caso, donde algunas cosas que no nos conformó la ley también figuran en el libro. Yo hice una crítica respecto a que un derecho de este tipo debería ser perenne, no debería tener límite, porque los hijos, los nietos, los bisnietos deberían tener el mismo derecho porque forman parte del mismo círculo, y es un mérito que las críticas también formen parte, pero también digo que si bien la ley no es perfecta, es la mejor ley que se pudo conseguir. Y una de las partes importantes, como hemos viajado mucho a España y tenemos lazos muy fuertes con España desde lo personal, hemos hecho amistades, viajamos afortunadamente mucho y hemos recorrido muchísimas juderías, desde las grandes y emblemáticas como Toledo o Córdoba, hasta las pequeñas que están ahí que casi nadie conoce, inclusive llegando hasta Mota de Judíos a llevar la música sefaradí a un pueblo que tiene no más de 50 habitantes. Entonces también me preocupé y me dio mucha importancia el tema de la vivencia de los españoles hacia esta ley, y más que hacia esta ley, a lo que significa esta ley como regreso a la historia, ya no de los sefaradíes, sino lo que es la historia de los españoles. Y por eso voy a leer los últimos 2 párrafos, que son muy cortitos, de esto que yo mismo escribí. Y digo: el desafío es que la centenaria presencia judía, me refiero a la centenaria presencia actual, ¿no?, la moderna, sea ahora mejor comprendida y asimilada por el propio pueblo español. Una deuda pendiente para poder recuperar esas páginas que fueron eliminadas de los libros de historia durante tanto tiempo.
La ley de nacionalidad no solo ha permitido a los sefaradíes reencontrarse con su pasado, sino que además deja abiertas las puertas para que el presente español encuentre su pasado sefaradí. Porque efectivamente, si hay una crítica, una observación de la historia, después seguramente José Antonio nos hablará un poco más de historia, es que la historia es lo que es, y en la historia han arrancado muchas páginas de los libros y se han salteado momentos, y la presencia judía en España antes del siglo XV es como que o no está contada, o no estaba contada, o estaba mal contada. Y esta ley debe permitir, y creo que lo está logrando, de traer esa historia, recuperarla, y que por lo menos las generaciones de aquí para adelante puedan encontrar en los españoles su propio pasado. Bueno, no sé si, José, que respondo a tu pregunta con esto. Sí, has respondido a mi pregunta y te has adelantado la siguiente pregunta, puesto que me has leído el pensamiento y iba a preguntarte por ese último párrafo que a mí me ha parecido excelente, donde tienes esa doble vía, la vía de que no solamente son los sefardíes que han ido en búsqueda a encontrarse con España, sino que da la ley, también da la posibilidad para que nosotros los españoles podamos encontrar en el presente y recordemos el pasado sefardí. Marcelo, ya han pasado unos años desde que tienes pasaporte español. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Has utilizado ya ese pasaporte? Sí, por supuesto, lo hemos usado y pasamos más rápidos por los aeropuertos, especialmente en Madrid, y en general salimos de Argentina y volvemos con el pasaporte argentino, pero todo el movimiento después es como español. Nos sentimos muy españoles. No hay dualidad en esta discusión que Álvaro comentaba en cuanto a lo que es el Estado Nacional de los Judíos. Nosotros tenemos muy claro que el Estado Nacional de los Judíos es Israel. No tenemos duda. Por ahí alguien con menos convicciones puede ser que tenga alguna duda, pero para el judío no hay duda que el Estado Nacional es Israel independientemente de donde viva. Por supuesto, el marco sionista es un marco que está absolutamente ligado a lo judío. Pero eso no hace que sea menos argentino o menos español. Claramente la ley de nacionalidad precisamente nos permite tener las dos nacionalidades, y me siento tan argentino como español. Estoy en España y me siento absolutamente como en mi casa, estoy con amigos, y extraño y viviría en Madrid perfectamente como vivo en Argentina, y cuando viene el Mundial tengo 2 equipos para los cuales ser fan, y afortunadamente uno llegó hasta donde llegó. Puedo jugar 2 veces. Así que tengo un profundo sentimiento español que es poco explicable, realmente es poco explicable, porque cuánto de la sangre de uno está influida por la sangre de estos abuelos de hace 500 años. Bueno, ¿quién lo puede decir? ¿Cuánto puede influir el ADN? Bueno, yo me siento absolutamente judío, absolutamente argentino y absolutamente español. Muchas gracias, Marcelo. Yo tengo una pregunta para José Antonio, que hasta ahora solamente ha preguntado él. Ahora lo vamos a sacar un poquitito de este papel de entrevistador, y quiero preguntarte, José Antonio, como autor del texto de antecedentes históricos que lleva como título De la protección consular a la concesión de la nacionalidad, un largo camino hasta la ley 12/2015, que es como identificamos a esta ley de nacionalidad española para sefardíes. ¿Qué diferencias puedes destacar que se aprecien entre esta ley que se concedió y algunas otras anteriores que son semejantes? La verdad es que es única y singular la ley que desarrolla y que es aprobada, hay que mencionarlo, en consenso nacional. Todas las fuerzas políticas del Parlamento español votaron a favor, es una ley unánime, no es una ley de un partido ni de una persona, fue una ley de toda la soberanía nacional que radica en las Cortes Generales de España. Como bien tú preguntas, fue una ley que se desarrolló y que tardó en desarrollarse por la complejidad,
podríamos decir, 2012, como ya ha dicho Álvaro, hasta que finaliza en el 2015 con todo el tratamiento de enmiendas en el Congreso, 3 años. Anteriormente no había habido una ley como esta. Las primeras concesiones de nacionalidad habían sido nacionalidades individuales que se concedían desde 1850, desde mediados del siglo XIX, básicamente para judíos sefardíes en Marruecos, hasta que se aprueba la primera Constitución española que podría tratarse y otorgar una cierta tolerancia religiosa, que es la de 1869. En lo que sería la Constitución de la Revolución la Gloriosa, es cuando a partir de entonces pueden instalarse los judíos en España, puesto que se considera que el edicto de expulsión ha sido abolido, puesto que fue por motivos religiosos la expulsión, y en 1869, con la autorización a que se volvieran a construir sinagogas y que los judíos pudieran orar en España, se consideraba que podían volverse a instalar. Por lo tanto, desde 1850, básicamente a partir de 1869, hasta lo que podría ser los primeros años del siglo XX, fueron concesiones por parte de la Restauración de Alfonso XIII, Alfonso XII, de Amadeo de Saboya, a nivel individualizado. Al principio del siglo XX, hubo 2 grandes comunidades judías, ya sea la de Salónica como la de Constantinopla, que los cónsules concedían las cartas de protección y, por lo tanto, las nacionalidades para proteger a aquellos sefardíes que eran muy, muy importantes en esas 2 localidades, en Salónica, en Grecia, y Constantinopla, en Turquía, para como elemento de protección en situaciones de inseguridad de las guerras balcánicas y básicamente el traspaso de propiedades entre Grecia y Turquía de la nacionalidad. Llegamos a la primera ley un poquito parecida, que es el decreto de Primo de Rivera, que sería uno de los orígenes, el decreto que el dictador Primo de Rivera concede el 20 de diciembre de 1924. La singularidad es que en la ley de 1924 no se dice que se entrega o se ofrece la nacionalidad a los sefardíes. Él habla solamente que era para los antiguos protegidos españoles. Lo que sucede es que más del 90% de los protegidos españoles hasta ese momento eran sefardíes. Y a través de la ley de Primo de Rivera, que tiene una duración entre 1924 y 1931, en esos 6 años se entregarán unos 4.000 pasaportes. La República Española quería desarrollar una ley, se dice en la Constitución, en el artículo 23, que se desarrollara una ley para conceder la nacionalidad a los españoles que viven en el exterior y que tenían ancestros españoles, con clara referencia a los sefardíes, sin mencionarlos tampoco, pero en el convulso periodo de la República no dio tiempo a desarrollar una ley general para todo el mundo sefardí. Sí que se concedieron nacionalidades masivas a los judíos sefardíes de Marruecos. Durante la época franquista no había esa necesidad, no hubo una solicitud por parte de los sefardíes y el régimen dictatorial de Franco tampoco estaba muy partidario de conceder nacionalidades. Tuvo que llegar la democracia, y en la democracia y la transición democrática española, ya siendo constitucional, hay un primer elemento antes de la ley que estamos hablando, que fue la concesión de la nacionalidad por residencia, y a los sefardíes se les equiparaba como a los latinoamericanos, a los guineanos, a los filipinos o a los andorranos, para que aquellos sefardíes que con 2 años de residencia en España pudieran solicitar la ley, pero era una ley por residencia. Lo que será en la ley del 2015 se otorgan la carta por naturaleza. Como ha dicho Álvaro, y no voy a extenderme porque ya nos queda poco tiempo, previamente a la ley se concedieron unos 800 cartas de naturaleza a 2 colectivos. A 2 colectivos que tenían situaciones de peligro, tanto debido a la islamización en la Turquía de Erdogan, como el antisemitismo que primero fue a través de Chávez y después de Maduro en Venezuela. Entre 1906
y el año 2013 unos 800 cartas de naturaleza se concedían de forma individual a través del Consejo de Ministros a estos dos colectivos. Y lo que sucede es que hubo una gran petición y en el año 2015 pues había encima de la mesa, como ha dicho Álvaro, unos 5.000 solicitudes de pasaporte. Y por lo tanto había una necesidad de lograr una ley general y no una concesión particular del Consejo de Ministros. Nos queda poco tiempo, yo solo querría terminar hablando del éxito de la ley. Ya lo he dicho en algún momento, pero nuestros oyentes deberían saber que esta ley tuvo una primera petición. Primero hay que decir que la ley tiene una ley hermana portuguesa, que a diferencia de la española, como ha dicho Álvaro, sí que es permanente en el tiempo, y lo ha recordado Marcelo, que es yo creo, uno de los defectos de nuestra ley, que la ley duró 3 años más 1, es decir, desde el año 2015 hasta el año 2019. No sabemos y no creo que esté en el ánimo del gobierno alargar la concesión de esta ley. Todavía quedan unas 15.000 peticiones que tiene que resolver el gobierno español, pero ya ha resuelto 85.000, de las cuales 69.000 han sido de resolución, de las cuales 64.000 positivas. Solo ha habido 4.000 denegaciones, básicamente en algunos países latinoamericanos, en México, Estados Unidos, Colombia, y quedan todavía por conceder a 31 de diciembre del año pasado de 16.000. Simplemente ha habido, de las denegaciones, solo hay 647 reclamaciones. Y como he dicho en un momento dado, al inicio, los 3 países mayoritarios fueron México, fue Colombia y Venezuela. Ya que estamos hablando con Argentina, las solicitudes argentinas llegaron a ser de 5.201, de las cuales al final concluyeron el expediente 4.452. Y por lo tanto, solo falta ahora que el gobierno revise unos 700 expedientes, puesto que ya han recibido la nacionalidad unos 4.452 argentinos, como pueden ser Marcelo, Liliana. Muchas gracias, José Antonio. Muy claro, muy gráficos los datos, mucho más para preguntar, siempre nos van a quedar las dudas, pero recomendamos comprar el libro para tener el panorama completo de lo que aquí solamente les hemos dado una semblanza. ¿Queda algo más por adquirir el libro? ¿Se puede adquirir? Puede comprar por internet. En Argentina lo vamos a tener, o sea que se va a poder comprar en librerías en Argentina también. En la página nuestra de Nagrela Editores se pueden meter, es nagrelaeditores.es, y ahí se puede adquirir el libro sin problema, o a través de Amazon. Estamos hablando de 513 páginas, y páginas de buena calidad, con una excelente tapa que pone en el centro a España y pone los destinos de quienes han dado su testimonio. Una gran idea muy, muy creativa y muy, muy simbólica. José Antonio, Rubén, y lo mismo para Álvaro, agradecerles infinitamente las maravillosas exposiciones que hemos tenido, cómo han clarificado el valor del libro, pero también las opiniones que han dado de algo que es absolutamente histórico, sin ninguna duda. Así que agradecerles en nombre de toda nuestra gente del auditorio del Centro el Centro Cultural Sefarad, esta participación. Quiero sumar al agradecimiento a Dafna Chorón, que organizó todo esto, que no es nada fácil unir tantos horarios de tantos, así que a todos muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Saludos. Chao, muchísimas gracias. Nos despedimos como siempre con las noticias de lo que vamos a tener en los próximos días. Sí, les vamos a contar que ahí estamos. Que Bravo, ahí está. El próximo domingo, que
tenemos nuestra actividad que tiene como nombre Encontros de Al-Had, y vamos a tener como tema Idernet con sus delicias, en vivo con Karen Sharjon del Centro Sefaradí de Estambul, y su invitada será Ida Ben Romano. Esto será el próximo domingo 7 de mayo a la 1 del mediodía de Argentina. Todos los otros horarios en nuestra página web sefarad.com. Y para el próximo jueves les vamos a ofrecer la entrevista que tuvimos con David Serero, una voz sefaradí para el mundo. Él es cantante de ópera y estuvimos con él en su visita en Buenos Aires, una imperdible entrevista. Esto será el próximo jueves 11 de mayo a las 19 horas de Argentina. También todos los otros horarios en nuestra página web sefarad.com. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.